Qué gusto saludar y darles la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía conectados con este tiempo. Decimos al Señor por su vida y su corazón y agradecemos la oportunidad de poder estar conectados para este tiempo precioso. Quiero invitarle para que usted pueda levantar su voz con nosotros y agradecer al Señor y creer en lo que Él hace de una forma preciosa y sobrenatural en nuestras vidas y en nuestros corazones. Somos llenos e inspirados por su preciosa presencia y agradecemos al Señor porque tiene a bien el acercarse, el estar con nosotros, el bendecirnos, el levantarnos y el fortalecernos. ¿Qué tal si usted levanta su voz al Señor? Oramos juntos en medio de este tiempo y le decimos: Señor, aquí están nuestras vidas y corazones. Padre Celestial, gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, Señor, por fortalecernos. Espíritu Santo, gracias porque tú cuidas nuestro entrar y nuestro salir, nos fortaleces y nos llenas con tu favor, gracia, misericordia y bondad. Señor, hoy nos acercamos al trono de tu gracia y recordamos y reconocemos que tú has sido bueno y has sido fiel. Espíritu Santo, venimos delante de tu preciosa presencia y pedimos que con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia, hoy nos cubras. Que nos permitas, Señor, ser instrumentos preciosos en tus manos. Padre, gracias por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos cuidas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti, de reconocer que tú eres bueno, precioso, justo, perdonador, dador de vida por excelencia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, gracias porque bendice nuestras vidas. Gracias, Señor, por cuidarnos y fortalecernos. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que nos acompañe en la carta a los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos del 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, bendecimos este tiempo y pedimos que a través de tu preciosa y poderosa palabra nos enseñes. Señor, gracias te damos, Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el que bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque nos cuidas y nos fortaleces a través de tu preciosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que usted en sus notas pueda tomar este título: Principado. Principado.
Una de las cosas que no podemos ignorar del mundo espiritual y que es importante que tengamos presente es que el mundo espiritual tiene una organización, un organigrama. El enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, era uno de los tres ángeles principales del reino. El reino de Dios o el cielo también tiene un organigrama jerárquico que el Señor mismo ha establecido. Entonces hay ángeles mensajeros, guerreros, arcángeles, hay todo un organigrama. Y una de las cosas que pasa y tenemos que entender que hace el enemigo después de que se ha levantado y quiere ser el más poderoso y convence a la tercera parte de las estrellas. La tercera parte de las estrellas es una forma de definir, convenció a varios ángeles de seguirlo en su labor. Porque un día él se despierta y dice a sí mismo, lo narra en la escritura y nos muestra, dice, yo soy hermoso, yo soy poderoso, soy el director de la alabanza, yo quiero ser el que manda, el jefe, el principal. Y entonces empieza a convencer, dice que convence a la tercera parte de las estrellas y el Señor viene y lo desecha del cielo. Entonces cuando el enemigo es echado del cielo, Lucifer se da cuenta que lo que está haciendo, lo que quiere hacer, nunca va a poder ser porque Dios es más poderoso, porque Dios es el poderoso. Entonces, cuando él ha sido desechado y con los que ha convencido, él trata de replicar el mismo modelo que existe en el cielo, del cual el Dios Todopoderoso, el Yahvé, es el principal, o es el que está en la máxima autoridad. Entonces, en el mundo espiritual, y para tratar de hacer contrapeso y todas las cosas que quiere hacer, él replica ese mismo modelo. ¿Sí? Entonces, por eso Efesios nos dilucida cómo está organizado ese modelo. Dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener claro y es que la escritura no nos adentra en el mundo espiritual para crear miedo en nosotros. Y el miedo ha sido la estrategia que ha usado el enemigo para que usted y yo no conozcamos sobre el mundo espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que conoce sobre el mundo espiritual, sabe cómo funciona el mundo espiritual, es una persona que puede enfrentar, resistir al enemigo de una forma que no lo va a hacer el que no lo conoce. Los que ignoran el mundo espiritual tienen una concepción del mundo espiritual como si fuera una fábula, un cuento, un invento. Las personas que hemos podido entender el mundo espiritual y la afectación que causa, tenemos un entendimiento diferente, nuestra oración es diferente. Entendemos que no es satanizar. Cuando hablo de satanizar es que a veces empezamos a darle más poder del que el enemigo tiene. La comprensión de lo que pasa a nuestro alrededor y el saber y el ser sabios para usar y ver lo que pasa como una afectación del mundo espiritual es algo que todo creyente debe tener. Por eso es que Pablo no esconde esto. Por eso es que Pablo esto lo presenta como algo que debe conversarse, que debe hablarse y debe entenderse. ¿Contra quién es tu lucha? ¿Contra quién es que estamos peleando? Porque a veces nos enfrentamos tenemos enfrentamientos contra sangre y carne, y no es. Y es ahí donde podemos entender que el Señor nos da todas las herramientas que necesitamos para poder resistir al enemigo. Porque el Señor quiere que conozcas y sepas
contra quién te estás enfrentando. Y lo más precioso de esta narrativa y de este texto es que lo hace incluso antes de presentar los elementos que componen la armadura de Dios. Y esto es clave y es importante. Tenemos que saber contra quién estamos luchando. Porque a veces nuestra oración no es efectiva, no porque la oración no funcione, nuestra comunión con Dios no tiene a veces ciertas cosas porque no funcione, sino porque no sabemos contra quién estamos luchando. A veces nosotros vemos como un mal el tener un diagnóstico médico, a veces nosotros lo vemos como, ay, no, entonces eso va a traer atadura a mi vida. No, lo que Dios permite a través de esas cosas es que tengas claridad para que tu oración sea efectiva. ¿Y por qué Dios a veces permite eso? Porque sufrimos de algo, y es que a veces la voz de Dios no retumba con fuerza en nuestra vida. Lastimosamente, a veces pasa eso. A veces la voz de Dios nos ha advertido, nos ha dicho cosas y hemos estado con oídos sordos, con entendimiento entenebrecido, y entonces no podemos entender lo que Dios quiere hacer. Necesitamos, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como creyentes, entender cómo es que funciona el mundo espiritual para que lo podamos enfrentar. La vida cristiana y el evangelio no está para neófitos, o sea, para personas que no conocen la verdad, sino al contrario, el Señor se presenta y presenta la Escritura como ese conocimiento de la verdad que nos fortalece para enfrentar las situaciones. Por eso es tan importante leer la palabra, por eso es tan importante estudiarla, por eso es tan importante reflexionarla, porque la palabra es la verdad que nos permite enfrentar las mentiras del enemigo. Nos permite resistir frente a sus acusaciones, frente a lo que él quiere provocar. Por eso se le conoce como el acusador. Por eso se le conoce como el ángel de luz falso, el que se disfraza como ángel de luz, que quiere mostrar cosas que no son. Y cuando un creyente, una persona, no tiene y no comprende eso con facilidad, puede ser engañado. Y yo quiero invitarle a que usted no tenga temor de aprender y de conocer. No vamos a profundizar, tal vez irnos a muchas cosas, pero sí es importante que usted tenga eso presente. Porque a veces nosotros, cuando nos hablan de esto, obviamos esto, pasamos de largo, queremos ir a los elementos, pero es que los elementos funcionan conociendo al enemigo. Mira que el Señor, cuando quiere enviar a Israel a conquistar la tierra prometida, les permite hacer que vayan espías a espiar la tierra. ¿Por qué? Él quiere que no tengan en el imaginario, porque en esa época no existen ni redes sociales ni ninguna de las cosas que tenemos hoy. Usted no escribía ahí en algún lugar cómo es Canaán, no. Estaba en la imaginación. El relato se contaba mediante los que estuvieron y han participado o van por esos lugares. Entonces el Señor permite que los espías vayan para que vean de sus propios ojos que no es mentira lo que el Señor ha dicho, que es una realidad. El problema es que ellos se centran en verse quiénes son ellos y olvidan quién es Dios, el que los va a respaldar. Ese es el problema que tenemos, que entramos a conocer el mundo espiritual pensando que somos nosotros. Y entonces cuando empezamos a ver eso decimos, no, eso es muy grande y yo soy muy chiquito. Pero olvidamos lo importante, y es quién está con usted. ¿Quién es el que está con usted? Usted no puede olvidar quién es el que está con usted. Que el que está con usted es Dios mismo. Por eso Dios mismo dice, yo voy delante de usted, yo lo protejo, yo lo cuido. Yo estoy ahí. Usted no tiene que dejarse llenar del miedo y de la angustia. Una de las armas que el enemigo usa contra nosotros es eso, el miedo. El que haya tergiversación de lo que la Escritura dice, el que se dé a entender cosas
el que se presente, mejor dicho, los que están con el enemigo son demasiado poderosos y jamás, y va a ser una lucha. No, si hay una lucha, pero es que la victoria ya fue ganada y nosotros estamos resistiendo porque el enemigo se niega a perder la batalla. Y hace lo que sea, juega sucio, va a ir a actuar y a hacer lo que sea porque no quiere perder. Pero usted y yo ya vamos ganando. Es como cuando tú entras a un terreno de juego y antes de entrar ya ganaste, ya vas ganando. Lo único que tenemos que hacer es controlar el juego. Vamos, que el enemigo corra, que vaya, que haga, pero que no toque lo que Dios nos ha dado. Por eso debemos ser responsables con nuestra vida espiritual. Quiero invitarle para que usted tenga eso presente, porque si no, usted se va a llenar de pavor, de miedo, y el enemigo va a usar eso. ¿Para qué? Para dañar su fe. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no te permite comprender, no ha dejado con claridad las cosas para que tú vivas presa del miedo, del temor a lo espiritual. Eso es lo que el enemigo quiere. Mira, no te acerques con una mirada de demonizar todo. Ese es el problema que hemos tenido. Todo vemos. Entonces en cosas que son naturales, entonces le damos una connotación espiritual que no es. No. Y es aquí donde tenemos y necesitamos en nuestras vidas desarrollar la revelación de parte de Dios para nosotros, el entender que hay afectaciones, cosas que competen al mundo espiritual. Y nuestra lucha debe ser ahí. Y debemos entender quiénes son nuestros enemigos para enfrentarlos. Jesús, y vuelvo a uno de los ejemplos más preciosos de cómo entender la forma en la que el enemigo ataca. Mire, es que ni siquiera respetó a Jesús. O sea, imagínese cómo es el diablo y cómo derrota a Jesús. Hay dos elementos importantes en la forma en la que el Señor nos muestra cómo se derrota al enemigo. Lo primero, el Señor Jesús en las tentaciones no derrota al enemigo diciéndole vete y yo tengo más poder y más autoridad. No, lo derrota con un conocimiento puntual y correcto de las Escrituras. Y eso es vital. Tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que saber las Escrituras. Porque Jesús no le dice, yo tengo más poder y vete de aquí. No, Jesús siempre contesta a las maquinaciones del enemigo, a sus tentaciones, escrito está. El enemigo también se quiere decir, yo conozco la palabra. Es que es tal cosa. No, el Señor dice, eso no es, el orden es este. ¿Y eso qué hace Jesús? Nos muestra, porque a veces nosotros pensamos, claro, el Señor derrotó la tentación, porque es que el Señor es poderoso, Él es Dios. No, mira, cuando estuvo Jesús en esta tierra, siendo 100% hombre, pasó por las mismas cosas que tú y yo. Y siendo Dios, 100% Dios, eso no le impidió pasar por todas las cosas. Jesús se cansó, lloró, pasaba por situaciones, no podía ir de un lugar a otro simplemente así, no, tenía que caminar. Estuvo supeditado a eso, pero eso no impidió que Jesús pudiera desarrollar el propósito que Dios tenía y también no le impidió vencer al enemigo y darnos las herramientas, darnos las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. No tengas miedo. Si tuviste malas experiencias en lo espiritual, si el enemigo ha venido a acusar tu vida, no dejes y permitas que eso dañe
y que tú entonces empieces a generar barreras, porque eso no es lo que el Señor desea. Eso no es lo que Dios quiere. Si el Señor quisiera escondernos el mundo espiritual o solo eso fuera para algunos pocos, no estaría al alcance de nuestros ojos en la lectura. Pero si está ahí, es porque el Señor quiere, y en su honestidad y relacionarse con nosotros, darnos el conocimiento que necesitamos. Vence hoy ese miedo que ha atado tu vida y te ha impedido entender el mundo espiritual. Esa sombra, ese miedo que tenemos a eso es obra de principados. Los principados ejercen dominio y control sobre ciertos lugares. Se entienden como esa autoridad, ese gobernante, esa magistratura. De la raíz de esta palabra viene ser primero comenzar, gobernar, tener autoridad. Entonces, cuando se habla de esos principados, entendemos que hay principados que gobiernan países y su fin es mantener oprimidos esos países. Pregúntese por qué a veces hay ciertas cosas que pasan que no se quitan. Un ejemplo claro: la violencia en nuestro país comenzó, pero se ha luchado tanto para que la violencia se vaya, que uno dice, ya llevamos más de 40, 50 años en conflicto y no termina. Y parece ser como que va a terminar, pero como que otra vez vuelve y toma y engaña, y entonces ya está a punto de terminar la guerra, como que se va a firmar la paz, y entonces otra vez. ¿Sabe qué está pasando? Hay algo que está tomando, que no quiere dejar nuestra nación, nuestro país. Mira los males que afectan nuestra nación, no con la mirada del miedo, sino con la mirada de entender que hay una afectación desde lo espiritual, que hay un principado de guerra que viene contra nosotros, contra nuestra nación, que quiere acabar con personas, que quiere generar eso. Y a veces nosotros ignoramos eso. Y muchas veces ignoramos que lo que pasa con nuestra nación. Y este primer escenario frente al cual nos enfrentamos nos pone de ciento algo, y es: ¿por qué pone el Señor eso? Porque es importante. El cristiano tiene que entender que hay principados que son los primeros o los que ejercen autoridad de forma general y traen una influencia. Influencias que se ven muy marcadas en países. La miseria, pobreza, todas esas cosas tienden a ver con muchas de esas cosas. Tienden a estar en muchos de esos aspectos. Hay principados sobre naciones, sobre territorios. Daniel nos muestra un poco sobre esto cuando dice, el ángel que llega 21 días después, dice, es que yo venía y entonces hubo una resistencia. Él lo describe, dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. De eso habla. Entonces, cuando habla de príncipes, es la forma también de entender esos príncipes o esos principados que tienen autoridad
o que han tomado autoridad sobre territorios geopolíticos, que allí se oponen y generan que se opongan a los planes de Dios para esas naciones. Las naciones no son neutrales espiritualmente. Hay fuerzas espirituales que buscan moldear culturas, gobiernos, sistemas en contra de los propósitos de Dios. La iglesia en cada nación enfrenta una oposición espiritual específica y necesitamos nosotros entenderla. Hay sistemas políticos, ideologías contrarias al reino de Dios que buscan ser establecidas, que toman personas, que colocan personas. Hay sistemas económicos que quieren, estructuras que se basan tal vez en la avaricia, en la opresión, que buscan tomar nuestras vidas. Hay sistemas educativos, filosofías que excluyen a Dios, que sacan a Dios, sistemas religiosos, falsas doctrinas que desvían a las personas de la verdad. No luchamos, y esto es importante que usted y yo lo entendamos, nuestra lucha no es contra sistemas humanos directamente. Luchamos contra los principados que están detrás de ellos, porque muchas veces la persona está siendo o ha sido tomada por un principado que ejerce influencia y por eso ejerce y actúa de esa forma. Por eso es tan importante que nosotros no odiemos a las personas que están atrapadas en estos sistemas. Eso es importante. Cuando tú ves una persona que se apasiona por un partido político, que no ve aún la verdad, que está enceguecido, no es contra esa persona que tú estás luchando. Debemos aprender a discernir cuáles son las fuerzas espirituales, cuáles son los principados que están controlando esa vida. Porque cuando una vida, y esto es importante que lo tengamos definido, cuando no estás del lado del Señor, no estás en el término medio ni en la mitad, estás del lado del enemigo y estás influenciado por él, punto. No hay opción media. O estás con el Señor o estás influenciado por el enemigo y todas las cosas que él tiene. Efesios en el capítulo 4, versículo 14 nos hace un llamado: no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Medias verdades. Cuando usted ve ciertas noticias que usted dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede pasar esto? Hay principados que están tomando vidas, personas, para utilizarlas en sus beneficios. Y nosotros, lastimosamente, muchas veces hemos caído en ese juego. Políticamente, es una de las formas de entender un poco el mundo espiritual. Hay una influencia muy fuerte política que genera cosas, y con esto no estoy diciendo es que de un lado sí son y de otro no son, no. De ambos lados hay un tomar del enemigo, levantar personas, poner personas. ¿Para qué? Para cumplir sus planes. Por eso es tan importante la forma en la que nosotros oramos, despojados de lo mismo que hacen humanamente las personas. Porque a veces nuestra oración no es una oración despojada de pasiones. Y eso es un error. Porque oramos, señores, que ellos son los que son del diablo y nosotros somos los que somos de Dios. No. Aquí tenemos que entender que tanto del uno como del otro, si no están siguiendo al Señor plenamente, son instrumento del enemigo. Por eso, como cristianos, nuestra opción y la forma de nosotros hacer las cosas no es
moviéndonos según como el mundo está haciendo las cosas, sino aprender a tener discernimiento. Aprender a tener discernimiento de lo que pasa y cómo se hace. Porque aún como cristianos estamos siendo afectados por esos principados que nos están engañando, haciéndonos ver, no, es que este sí es bueno, es que este sí tiene todo, es que este, claro. Escuchaba hace un tiempo y con esto quiero llevarnos a una reflexión. Tenga mucho cuidado con lo que usted ve, lo que usted consume y con la forma en la que nos dejamos influenciar por noticias, redes sociales y demás. Escuchaba a alguien que tenía una posición a favor de ciertas personas políticas. Y mientras yo le escuchaba le decía, pero es que todo no es perfecto. No, es que esto es así. Lo defendía con qué entusiasmo, con qué vida, que yo reflexionaba. Qué triste que la vida cristiana no la defiende de la misma forma. ¿Qué veía en esa persona? Hay una afectación espiritual. Porque a veces nos justificamos, no, pero es que este no es tan malo como el otro. El otro es más malo, este no es tan malo. Ahí estamos errando, porque estamos justificando cosas que no es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que tener claro el discernimiento de parte de Dios. Y el discernimiento de parte de Dios en nuestras vidas nos permite alinearnos con el deseo que hay en su corazón. Por eso hoy quiero invitarle a hacer lo siguiente. Hay cosas que a usted y a mí nos duelen de nuestra nación. Y a veces nuestra oración no ha sido efectiva, no porque Dios no tenga poder, porque nosotros desconocemos lo que está afectando. Usted y yo estamos a puertas de un cambio de gobierno en nuestra nación y hay una lucha espiritual muy poderosa. Y como cristianos, si no sabemos hacer las cosas con discernimiento, vamos a ser engañados. No des ventaja al diablo, no debo dar ventaja, ya conozco la verdad. Y necesito empezar a desarrollarme en ese sentido. Ya conocemos la verdad. Principados. ¿Cuáles son los que están? Tenga mucho cuidado también. La información que llega a usted sobre estos temas. Tenga mucho cuidado porque el enemigo puede usar cosas, contenidos para dañar su entendimiento. Tenemos, y vuelvo a mencionarle, principados que tienen que ver con filosofías. Principados que tienen que ver con sistemas de gobierno. Tenemos principados que tienen que ver con sistemas educativos. Principados que tienen que ver con temas económicos. Identifique en esos 4 escenarios qué es lo que está afectando nuestra nación. Es un ejercicio sencillo. Tenemos principados de qué? De conflicto, de guerra. Nuestra nación está a punto como de salir de la guerra y como que ya se acaba y otra vez vuelve a crecer. Y entonces esos principados hacen que salgan decretos, ejercen dominio a través de personas que están en puestos de autoridad, por los cuales a veces nunca oramos. Y es ahí donde hemos cerrado. Necesitamos orar.
por los fiscales, conocemos los nombres. Necesitamos orar por las altas cortes. Necesitamos orar por el presidente. Pero no desde la visceralidad, sino desde el entendimiento de lo que está gobernando su vida y que lo está utilizando para generar control y dominio en nuestra nación. Nuestra oración va a cambiar si entendemos eso. Aléjese de la visceralidad política, de ser partido, es que esto sí, es que no sé qué. No, eso es lo que el enemigo ha querido y por eso nuestra oración muchas veces ha tenido estorbos, porque nosotros nos hemos vuelto viscerales. No, respete y ore. Respetemos. No me encanta, no estoy de acuerdo con lo que hacen. Pero a través de mi oración, mire, entienda esto. El Señor puede usar aún a una persona que no conoce del Señor para traer justicia. Puede usarlo porque Él es Dios. Porque si no, entonces, imagínense. En la Escritura hay reyes que nunca fueron cristianos, pero fueron un instrumento de parte de Dios. El Señor habla sobre personajes que no eran cristianos y dice, este es mi siervo, yo lo voy a usar para traer justicia. Despojémonos del pensamiento que Dios solo usa a los cristianos. No, nos usa porque nos ama y nos da ese privilegio. Pero si nosotros callamos, aún las piedras van a hablar. Si nosotros no nos hemos preparado para estar en los lugares de gobierno, entonces pues el Señor va a usar a los que están allá. Porque Él es Dios y Él es poderoso. Pero usted y yo nos compete resistir, orar para que el reino de los cielos sea establecido en esta tierra. Para que el reino de los cielos sea gobernando nuestra nación y que se vaya todo principado, toda situación que se esté generando, que nuestra oración tenga respuesta, que cambie nuestra vida. Hoy comprometámonos con aprender a orar, aprender a acercarnos al Señor, despojados de pasiones engañosas. Oremos. Señor, en este momento te pedimos que nos ayudes. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro entendimiento humano de las situaciones nos ha llevado a errar en usar las armas de nuestra milicia que son poderosas en ti para la destrucción de fortalezas. Señor, hemos olvidado la influencia que tienen principados sobre las altas cortes en nuestra nación, sobre la fiscal, Señor, sobre los que toman decisiones, sobre los ministros, aún sobre el presidente, sobre candidatos, sobre personas. Señor, perdónanos porque nosotros nos hemos quedado en animadversión contra las personas, contra la sangre y contra la carne que ven nuestros ojos y hemos olvidado la influencia espiritual que está gobernando sus vidas. Señor, enséñanos a orar. Espíritu Santo, te pido que nos enseñes a orar por los gobiernos terrenales que tienen dominio sobre nuestra nación. Señor, ellos tienen una necesidad tan profunda de ti. Pero muchas veces nosotros hemos entrado en el juego del enemigo y nos hemos dejado llenar de eso y nos hemos olvidado de a qué nos has puesto, Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer? Señor, hoy queremos entender
que debemos orar por ellos también, para que ellos sean liberados de filosofías, sean liberados de opresiones, sean liberados del engaño en el cual están y que los lleva a pensar que lo que están haciendo está bien. Señor, quita el velo. Perdónanos, Señor, porque nosotros te buscamos, pero no hemos entendido las implicaciones que tiene, Señor, lo espiritual en nuestra vida. Perdónanos por separar lo espiritual de nuestra cotidianidad. Pero también, Señor, no nos permitas irnos al extremo de demonizar todo cuando no es así. Sí, hay cosas que son influencia de principados, pero hay cosas que son el resultado de mi vida, de la forma en la que hago las cosas, que deben ser corregidas. Señor, libera nuestra mente y nuestro corazón y enséñanos el precioso camino por donde deseas que nosotros andemos y caminemos. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer en nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Principados. Ore, hoy tenga una oportunidad para orar. Oremos para que Dios sea el que ya ganó nuestra batalla por nuestra nación. Mire, nuestra nación se ha sostenido por la gracia del Señor. Pasan cosas, pasan gobiernos, situaciones y seguimos aquí, porque Dios es el que nos sostiene. Entonces, usa las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios, no en nosotros, en Dios, para la destrucción de fortalezas. Que veamos la mano de Dios obrando y el respaldo suyo en nuestras vidas. No le tenga miedo al mundo espiritual, no se deje llenar de eso. Con paz, con tranquilidad, vamos a orar. Con la paz de Dios, alejada nuestra oración de las pasiones de este mundo y con las pasiones del reino del cielo, que el reino de Dios sea establecido en nuestra nación. Dios les bendiga.